Marcela López Cordero, especialista en comunicación pública de la ciencia. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Maru? Muy buen día. Hola Mateo, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias Te escucho por un poquito atendernos. bajo. Bueno, ¿Podrías subirte un poco el volumen? a ver, vamos a ver si podemos resolverlo. Si no, te hablo un poquito más Si no, no fuerte. importa. A ver, Me tendrás que repetir alguna cosa. Bueno, lo vamos manejando. ¿Me escuchás un Dale, poco no te mejor ahí? preocupes. Sí, un poquito. Bueno, bien. Contanos un poquito de qué se va a tratar la columna que nos vas a traer hoy. Bueno, mi columna en realidad va a ser un poco diferente porque yo no soy ni investigadora ni becaria, sino que tengo una posición un poco particular adentro del sistema científico. Yo soy, se llama carrera del personal de apoyo. Y Bien. bueno, como dice el término, yo me encargo de hacer de algún modo apoyo a la investigación científica. Entonces, estoy adentro del sistema científico, pero no soy científica y bueno, y esto da como una perspectiva muy interesante. A mí siempre me gustó la ciencia, soy una persona curiosa y demás, pero bueno, es interesante como verlo desde adentro y al mismo tiempo no ser científica, ¿no es cierto? Bueno, yo soy, como bien dijiste en la presentación, soy comunicadora y me encargo de hacer comunicación científica, Sí. o sea que la idea es que yo pueda contar de diferentes maneras investigaciones que hacen otras personas. Y bueno, me dedico hace muchos años a esto, hace como 15 años. Pasé por diferentes espacios del CONICET, un CONICET en Córdoba, desde institutos, desde el CONICET mismo, después me fui a Ushuaia y ahora estoy en el IDEJUS, que es el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad, Sí. del CONICET y la universidad, y bueno, y estoy trabajando con las investigaciones que acá se realizan. Y bueno, y concretamente yo también hago mi trabajo académico que tiene que ver con, bueno, cómo hacer para comunicar ciencia, ¿no? Cómo hacer en este mundo en el que hay tanta cosa dando vuelta, tanto discurso anticiencia, Sí. anticiencias sociales en particular, pero al mismo tiempo tantas posibilidades que se nos abren como comunicadores con los nuevos medios, ¿no? Así que bueno, de eso se trata lo que yo hago y estudio también. Bien, bueno, ya iremos desmenuzando un poquito todo lo que mencionaste ahí punto por punto. Pero te quería consultar, ¿cuál es la principal diferencia que encontrás vos como comunicadora entre divulgar la ciencia desde tu campo de especialidad, que es la comunicación propiamente dicha, y la divulgación científica por parte de quienes realizan las investigaciones? ¿Cuál es la diferencia principal, si es que hay alguna? Bueno, sí, creo que hay muchas. En primer lugar, por ahí no siempre está tan claro que la comunicación científica, la comunicación y la comunicación científica en particular son campos de estudio y de especialización en sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo por ejemplo hice toda la licenciatura en comunicación social, después hice un posgrado, que es una especialización, he hecho, bueno, una maestría, entonces, y tengo muchos años de ejercicio, y como yo, la mayor parte de las personas que se dedican a hacer comunicación científica. Entonces, esto tiene una especialización. No es lo mismo ponerse a hacer comunicación con lo que uno intuye que teniendo cierto apoyo teórico y de experiencia por atrás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tiempo. Las personas que se dedican a investigar, su principal tarea es investigar. Entonces, cuando se dedican a comunicar, lo hacen como en el tiempo extra que tienen y por ahí hay menos espacio para la planificación, para pensar conscientemente cuáles son los objetivos, cuál es el público, cómo puedo hacer. Entonces, ahí hay como quizás menos herramientas específicas por una cuestión de formación, pero también no es su tarea principal. Entonces, me parece que siempre el trabajo colaborativo es lo mejor, porque bueno, comunicar ciencia sin tener contacto con científicos y científicas es muy complicado y Sí. se pierde muchísima riqueza y especificidad. Si bien uno puede leer un paper, bueno, después hablar con quienes lo hicieron enriquece mucho más y nos ayuda a entender mejor las investigaciones, las posibles aplicaciones y demás.
Y bueno, y para los investigadores e investigadoras también desligarse de un montón de cosas y dejarlo en manos de quienes tenemos como tarea principal hacer eso, también está bueno. Entonces, para mí, el trabajo en equipo, la salida es colectiva. Bien, bueno, la producción de la columna me había pasado el título que vos le habías puesto a la intervención que vas a tener hoy acá, que se llama Entre seguir las reglas del juego y gritar al vacío. Me interesaría que profundices un poco hacia dónde va esa ambivalencia. Bueno, eso tiene que ver con este trabajo, digamos, como académico que yo estoy haciendo, que te comentaba, es un trabajo final de la especialización y en realidad en lo que está pensando es decir, bueno, cuando queremos comunicar ciencia muchas veces tenemos la tentación de decir, y esto digamos lo veo en continuas conversaciones con las personas que investigan, Sí. decir, no, bueno, yo quiero ir y contar esto. Y quiero que la gente sepa, ¿no? Quiero que la gente escuche, que la gente vea, que la gente se encuentre en redes con esta, que es mi investigación. Y le voy a contar así. No puedo, por ejemplo, en ciencias sociales nos pasa mucho que nos aferramos a las palabras técnicas, porque esas palabras técnicas tienen mucho de opción teórica, o sea, que dice cómo vemos el mundo, ¿sí? No es lo mismo decir un sujeto que un agente social, por ejemplo. Pero cuando lo comunicamos a eso, quizás las personas que no son del campo, o no somos del campo, nos perdemos, o sea, esa implicancia teórica que está de fondo, ¿no? Entonces, a la hora de comunicar, esa negociación de cuánto mantenemos de la rigurosidad técnica y cuánto nos alejamos de eso para que las personas nos entiendan y sea atractivo y demás, bueno, ahí hay todo un tema siempre a definir. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, en particular este trabajo habla de las redes sociales y del ecosistema de medios digitales, incluyendo un podcast, porque bueno, nosotros hicimos un podcast que se llama No tan cuervos y tiene que ver con la problematización de eso, ¿no? Si queremos entrar en este mundo digital, tenemos que saber que este mundo digital tiene un montón de reglas. Son reglas que tienen que ver con un consumo rápido, un consumo veloz, un consumo en el que quizás el principio de autoridad se diluye. No es que porque vos sos científico o científica, tu palabra tiene más valor que la de otros, aunque estés hablando de tu tema. Viste que en las redes todo el mundo puede salir a opinar, vos pones algo y todo el mundo te contesta. Sí. Hay también una cierta tendencia a la violencia, si querés, verbal. Todos ahí bardean a ver quién doma a quién. Y bueno, estoy trabajando desde una autora que se llama Liliana Córdoba, que habla de un mundo nihilista, en el sentido de que la verdad pierde peso. Estamos en el mundo de las imágenes digitales, que no sabes qué cosa es inteligencia artificial o no, no hay fuentes, entonces bueno, cada uno cree lo que le parece según sus convicciones, y por otro lado esto, ¿no? Como el valor absoluto del yo, de yo pienso esto y entonces me paro acá, y por ahí los argumentos racionales no son lo que más peso tiene. Sí. Entonces, en ese mundo también es difícil ser optimista, plantear soluciones colectivas, tomarse un tiempo para pensar, para analizar, para digerir una información, desarrollarla en profundidad y llegar a unas conclusiones. Entonces, ahí la comunicación científica tiene ciertos retos, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde aceptamos las reglas del juego? Porque no podemos salir a querer hacer, no sé, un paper en Instagram o leer un paper en TikTok. Tenemos que aceptar las reglas del juego del medio, pero al mismo tiempo sin resignar el fundamento de las investigaciones, el fundamento de la ciencia y la idea que traemos, en concreto, por ejemplo, nosotros trabajando con ciencias jurídicas y sociales, que siempre tienen como una perspectiva un poco crítica. Entonces está siempre ahí ese juego de cuánto acepto para poder formar parte de este mundo de redes. Si no, nadie te ve, nadie te pone un like, nadie reacciona, nadie comenta y eso muere, pero sin aceptar todas estas reglas, ¿no? Bien. Te quería consultar respecto, bueno, a esta era que mencionabas, respecto a tu preparación para esto, porque imagino que cuando vos empezaste a estudiar, no, este paradigma no creo que ni se debería imaginar. ¿Cómo ha sido el perfeccionamiento en relación o la optimización de los conocimientos y de los estudios para prepararse ante este contexto?
Bueno, sí, cuando yo empecé, cuando yo empecé a estudiar, no, el mundo era completamente otro. Entonces, sí, es un tema, bueno, primero que el mundo digital está cambiando continuamente, ¿no? Entonces es una actualización que nunca se termina. Siempre tenés que estar ahí y el hacer muchas veces eh, va 20.000 años por adelante de las teorías, ¿no? Que van llegando siempre un poco por atrás. Ujú. Entonces se aprende mucho en el hacer, ¿no? Y siempre, bueno, hablamos ahí con los investigadores de que la comunicación no deja de ser una relación social. Entonces uno intenta y uno prueba, ¿no? Como, bueno, conozco a alguien, me gusta, a ver, le voy a decir esto a ver si lo enamoro o la enamoro, y a veces sale y a veces no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con la comunicación es lo mismo, es un poco sí estar atento, estar todo el tiempo como prestándole atención a qué cosas pasan, por qué, digo, no sé, el streaming del fondo del mar, bueno, por qué tuvo éxito, estar siempre tratando de analizarlo y experimentando cosas. Pero también en la búsqueda de personas que están tratando de pensar esto con teorías que nos acompañan. Yo vengo trabajando con un desarrollo de la Universidad Nacional de Córdoba, del CEA, que trabaja el cruce entre ciudadanía y comunicación, y haciendo este trabajo venía con este marco teórico y de pronto digo, no me sirve, necesito algo que me hable específicamente de las redes y de lo que está pasando acá. Y bueno, en ese mismo programa me encontré con este texto que te mencionaba de Liliana Córdoba, y bueno, por supuesto es toda una problematización nueva y que ellos también van haciendo, está todavía en desarrollo. Entonces ahí todo el tiempo tratar de ver qué de las teorías anteriores te sirve, buscar teorías nuevas y sobre todo estar muy atento a lo que está pasando en el mundo. Bien. Y en relación a, bueno, a estos intentos como comunicador y como promotora de de las nuevas redes o de cómo comunicar la ciencia, mencionaste justamente la streaming. ¿Por qué crees que fue exitoso? ¿Dónde estuvo el gancho para que esto resulte en el marco de esta relación social que hablabas? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Primero, a mí me parece interesante tener en cuenta las condiciones materiales, ¿no? De cualquier cosa que ocurre. Los medios tienen sus reglas que no son ajenas al mundo capitalista. Y digo, este fue un streaming del Schmidt Ocean, no fue del CONICET. ¿Sí? Entonces ellos ya vienen con un ejercicio, vienen con unos fondos económicos importantes, tienen un equipo de medios gigante y, por ejemplo, bueno, contactaron muchos influencers antes, entonces ahí había también una movida, eso tiene, o sea, lleva plata, que no siempre hay, pero además también tiene ciertos contactos con quienes manejan el algoritmo, digo, nadie los baneó, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay una cuestión material. Eso explica el principio. Ujú. Después creo que logró patentarse algo que tiene que ver con la argentinidad y esto que es muy de redes, ¿no? De todo lo que se pueda vender como un éxito argentino, en redes tiene mucho impacto, entonces eso también ayudó. Creo que hay un condimento muy fuerte de reality, ¿no? Todos lo estamos analizando en términos de streaming, pero el formato tenía mucho que ver con reality, con el minuto a minuto y con con esa cantidad de tiempo muerto, ¿viste? De que vos decías, bueno, me conecto yo y estaban 3 horas mirando arenita y no pasaba nada. Bueno, quienes miran Gran Hermano es lo mismo, es estar 3 horas mirando la nada para ver si en algún momento pasa algo, ¿no? Y Sí. yo fui testigo de eso. Creo que eso también fue un condimento muy importante. Bi- Después, el fondo del mar es hermoso, es atractivo, es sorprendente, entonces también eso. Y bueno, y creo que también hubo ahí una cuestión de la personalidad de las personas que estaban llevando a cabo eso y que se pudieron mostrar humanas, ¿no? Como, no, a ver, actúa de humano ahora, no, sino contando después, nos vamos a comer un asado, ahora nos vamos a dormir porque tenemos sueño, contando dónde estudiaron. Y bueno, y lograron instalar alguna, bueno, después la cuestión de la estrella culona fue todo un tema, y porque fue algo re como encontraron una mascotita que la gente lo pudo, mascotita me refiero como
en los equipos de la NBA que tienen ese tipo de mascotas que la gente puede como ahí hacer un vínculo casi emocional, Sí, y sí, que además se pudo vincular con Patricio de Bob Bob Esponja. Esponja. Entonces hay también un link con la cultura popular y los consumos masivos. Entonces creo que fue como todo un grupo de condiciones. Yo tengo un amigo en Puerto Madryn que hizo una columna sobre esto, y en un momento decía, bueno, para que se dé un huracán tiene que haber X condiciones climáticas, ¿no? Pero si todas esas condiciones climáticas están, de todos modos no siempre el huracán ocurre. Y el huracán inclusive puede pasar por el medio de tu casa o pasar por el océano y vos ni te enterás, ¿no es cierto? Se llama Diego Núñez de la Rosa, mi amigo así. Entonces digo, bueno, tenemos algunas cosas que nos explican por qué esto tuvo éxito. Ahora, podría haber tenido todos estos condimentos y de todos modos no marcar agenda y que los medios masivos no se hagan eco de eso. Un poco el éxito es también así inexplicable, hay un componente de casualidad también, creo. Bien, te consulto ya que estamos por la próxima transmisión que se ha anunciado, que es esta transmisión que va a tratar de búsqueda de fósiles. ¿Esta también es financiada por otro instituto? Mira, no estoy interiorizada, vi solamente las notas, y en Sí, las notas no, que yo leí por lo menos, no lo mencionan. Sé que del Smith Ocean no es, porque bien. bueno, estudian Sí, océanos sí, justamente. lógicamente por una cuestión de campo de estudio. Pero no sé si hay otra institución metida. Yo en las noticias que vi que era solo CONICET. Me parece que, de nuevo, ¿no? Puede no tener ningún éxito, pero me parece que hay algunos componentes de estos que te nombraba que vuelven a estar. Digo, los Sí, dinosaurios fascinan. Argentina tiene muchos fósiles. Hay zonas de Argentina que tienen concentraciones enormes de fósiles. Verlos trabajar es fascinante y es también aburrido por un montón de momentos. Pueden estar días sin sin encontrar nada. encontrar Bueno, nada. digo, pueden estar campañas enteras sin encontrar nada, ¿no? Bien. Así que creo que bueno, que hay algo ahí que puede estar bueno también. Puede ser que también un poco la picaresca típica que hay en este país tenga un poco que ver con el gancho, porque ahora pienso una streaming de búsqueda de fósiles, la cantidad de memes con dinosaurios que se pueden llegar a hacer es infinita. No, ni hablar. Aparte, por ejemplo, no sé, yo me imaginaba, ¿no? Supongamos que se encuentran nuevas especies. En paleontología pasa un montón eso. Nosotros no, como que la gente por ahí no está tan en contacto con esto, pero pasa un montón que se encuentran nuevas especies que a veces no son tan significativas en términos del dinosaurio más gigante. Bueno, Sí, es argentino el dinosaurio más grande, ¿no? Los fósiles que se han claro. encontrado. La especie más grande. Pero digo, si aún si no encontramos algo así, mira, ¿ves? Esto tiene también, uno dice encontramos, ¿no? Como cuando juega la selección, qué Claro, bien sí, que sí, jugamos, o qué mal que jugamos. se apropia Tiene de un la poco causa. esto, ¿no? Claro, bueno, entonces, si encontramos una nueva especie, así sea un insecto, que normalmente no tendría ningún impacto, el hecho de que esto esté ocurriendo en vivo y ver que es algo que no se conocía, y ni hablar de que a las especies nuevas hay que ponerles un nombre, entonces, ¿cómo se puede llamar esta especie? Todo lo que se puede generar ahí, y que tiene que ver con esto que vos decís de la picaresca y de la cuestión de nuestra idiosincrasia. Creo que sí, que hay condimentos que puede hacer que esté muy bueno. Bien. Maru, a ver, ¿cómo uno trata de distinguirse como demarcando el territorio como comunicador, como persona preparada en comunicación en esta etapa de nuevas plataformas, de nuevos medios? Porque antes por los medios tradicionales era un poco más sencillo, imagina al menos que con la formación y las capacidades ya le permitía ocupar ese lugar. Hoy todos somos comunicadores en cierto modo y productores de contenido. ¿Cómo uno se distingue para que su palabra siga siendo un faro a la hora de querer informarse sobre ciencia? Bueno, a mí me parece que como todo, todas las es un momento en el que todas las fuentes de autoridad están siendo cuestionadas, ¿no? O sea, no solo la ciencia, no solo los comunicadores, digo, los periodistas, los grandes periodistas, les está pasando esto, hay como una crisis de credibilidad, pero también está pasando en las iglesias, está pasando en los partidos políticos, en las familias, en la escuela, o sea, está pasando.
Sí. es una característica. Entonces, bueno, creo que los comunicadores y las comunicadoras en ese sentido no tenemos coronita, nos tenemos que ganar el lugar, pero como consumidores, que es lo que a mí más me preocupa, digamos, siempre es bueno tener fuentes a las cuales ir para constatar información. Entonces decir, bueno, hay agencias de noticias dentro de las instituciones científicas a las que uno puede ir a chequear ciertas cosas, ni hablar si ya podés hacer un paso más e ir a buscar las publicaciones científicas en los lugares específicos para ver si existen o no existen, ¿no? Creo que la cuestión que tenemos como resguardo, digamos, como consumidores es esa, elegir como ciertas fuentes en las que uno confía y cuando vemos noticias muy rimbombantes, ir a chequear. Bien. Porque las cosas espectaculares pasan pocas veces en la vida, en todo. Entonces, si hay algo tan espectacular y en alguna de las fuentes confiables tiene que estar. Perfecto. Por lo menos así me manejo yo con todo, digamos, con la política, con las noticias económicas, con todo, ¿viste? Sí. Hay algo que suena muy raro y decir, a ver, chequeemos. Claro. Sí, me parece bastante atinado y bastante apropiado, además, el comentario. Maru, te hice muchas preguntas y por lo general las columnas suelen tener un eje. No quiero correrte tanto de eso. Te cedo ahora un poco de tiempo como para que continúes desandándola por el camino que vos tenías pretendido. No, como vos digas, yo... digamos, en realidad propuse ahí hablar este tema de mi trabajo. Bueno, aprovecho para invitarles a escuchar el podcast, se llama No Tan Cuervos, está en Spotify, también está, la primera temporada está en SoundCloud y está en ebook. Sí. Y bueno, la primera temporada es de temas de género, sí, que es lo que estudiamos en un proyecto, que es el proyecto en el que yo me inserto principalmente. Pero también tratando de discutir temas de actualidad, ¿no? Y bueno, el podcast lo que intenta hacer es justamente esto, ver cómo se inserta en este mundo, en estas redes. Entonces no podíamos sentar dos personas a hablar, bueno, contame cuál es tu investigación, mi investigación es tal cosa, sino que hacíamos entrevistas, hacíamos charlas. Yo después seleccionaba algunos fragmentos de esas charlas y buscaba qué andaba dando vuelta en redes, qué andaba dando vuelta en los medios, qué decía la gente que no pensaba como nosotros o como los investigadores e investigadoras que participaban y trataba de ponerlo a conversar, ¿no? Entonces es un podcast que tiene una dinámica muy particular, no es una entrevista, sino que justamente va cruzando esto, ¿no? Una canción que habla de un tema en particular, no una canción que me gustó porque sí. Una aparición de Milei en redes o en un programa. En el momento en el que hicimos la primera temporada, Milei no era presidente, ni sabíamos que iba a hacerlo, y sin embargo, bueno, ya ese discurso que llaman la batalla cultural estaba muy vigente, entonces podemos ponernos a dialogar de algún modo con esas posturas y ver cómo pararnos frente a ciertas preguntas que por cierto instalan, ¿no? Y que está bueno prestarle atención. Yo creo que es muy importante en este tiempo no subestimar ninguna mirada y no dejar de responderles a los que piensan diferente a nosotros, porque, bueno, eso yo creo que es una gran victoria de este tiempo, ¿no? Romper el diálogo. Y no está bueno porque se pierden muchos caminos de aprendizaje para todos los espacios. Así que bueno, invitarles a escuchar este intento que hemos hecho para poder contar ciencia de un modo diferente, tratando de integrar otras voces, tratando de dialogar con distintos pensamientos. Bien, y respecto a la actualidad, bueno, hablábamos un poco acabas de mencionar el podcast, perdón, y te consulto también respecto a tu actividad hoy por hoy en el IDEJUS. Imagino que estas cuestiones de género probablemente las estés trabajando ahí también, pero ¿qué otras temáticas o qué otras investigaciones se están tocando desde ahí que hoy por hoy te afectan en tu labor comunicacional? Bueno, este proyecto que yo te digo es un proyecto de unidad ejecutora que cruza varias líneas de investigación y que está finalizando este año. Así que si bien, como vos decís, hay muchas líneas de investigación, casi todas tienen que ver de algún modo con el derecho. Algunas lo ven desde
la propia ciencia jurídica, y otros lo ven desde la sociología, desde la filosofía. Somos el único instituto del CONICET en el país encargado específicamente de estudiar cuestiones relacionadas con el derecho. Así que tenemos historiadores, tenemos historia del derecho, entender cómo el derecho llegó hasta acá y por qué, y esto cómo nos influye en la actualidad. Filosofía del derecho, que analiza también cuáles son las cuestiones que tienen que ver, bueno, sí, con la filosofía, ¿no? No quiero meter la pata porque hay muchas personas que investigan cuestiones que tienen que ver con la ética, pero otras personas que no, sino con la cuestión más filosófica y relacionado al derecho y a cómo se instituyen las normas, cómo analizar a los poderes públicos, por ejemplo, también. Después hay sociología del derecho, que muchas están relacionadas con las cuestiones de los derechos sexuales y no reproductivos, pero también analizar los neoconservadurismos, los distintos modelos políticos y cómo se relacionan con los derechos. Hay toda una línea de derechos humanos, derechos laborales, derechos sociales, derechos ambientales también. Bueno, una amplia gama de temas que lo que propone desde el IDEJUS es pensar cuáles son las normas que nos atraviesan y nos rigen como sociedad, de dónde vienen, funcionan, no funcionan, podrían funcionar mejor. Hay una línea también muy interesante que es de estereotipos. Entonces, ¿qué estereotipos están funcionando en la justicia? ¿Cómo se puede hacer para controlar de algún modo que esos estereotipos no se cuelen en las sentencias, por ejemplo? Entonces se hacen capacitaciones con el poder judicial, se hacen asesoramientos a los poderes legislativos. Entonces, bueno, el IDEJUS tiene como esta impronta bien de analizar lo concreto y lo actual, para de algún modo tratar de aportar a mejorar nuestros sistemas jurídicos y avanzar hacia una sociedad más democrática y más justa. Muy bien. Bueno, Maru, ya para ir cerrando, te cedo ahí el espacio para que nos recuerdes el podcast, cuándo qué días está saliendo para que la gente lo pueda escuchar y qué otras plataformas pueden encontrarse tus trabajos de divulgación científica. Bueno, nosotros en Facebook y en Instagram somos Ciencia del Derecho y del Revés, o IDEJUS, de cualquiera de las dos formas nos van a encontrar. Sí. Y bueno, y el podcast, en realidad, como es un trabajo de archivo muy, muy arduo y no es mi tarea principal, no es mi única tarea, bueno, va saliendo cuando sale. Perfecto. Ahora, en esta semana, por ejemplo, vamos a grabar un nuevo episodio sobre deuda externa, y toda una discusión sobre la constitucionalidad o no de esta deuda, que bueno, pinta muy interesante, así que ese va a ser el próximo episodio. Pero venimos también, además de tener los episodios sobre género que te comentaba, también tenemos de derechos humanos, de derechos laborales, de derecho a la ciudad, así que les invitamos a escucharlo y a seguirnos en redes como Ciencia del Derecho y del Revés. Muy bien. Mariela López Cordero, muchísimas gracias por el aporte a la columna de Ciencia Vecina, aquí en Que No Se Te Escape. Te mandamos un abrazo grande acá con Quimé y con todo el equipo, y seguramente cuando la rueda vuelva a girar te tendremos de vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, y cuando quieran, a disposición. Por favor, estaremos en contacto. Abrazo. Un abrazo.